Nuevamente sean todos bienvenidos. Estamos en este curso de las normas de auditoría gubernamental en el contexto de los gobiernos municipales. Siempre es bueno aclarar, ¿no es cierto?, que no solamente los gobiernos municipales deben dar cumplimiento en los trabajos de auditoría a las normas de auditoría gubernamental, sino también a todo el sector público, ¿no? En esta ocasión vamos a explicar el contenido de los aspectos principales, los aspectos relevantes de las normas de auditoría de proyectos de inversión pública y las normas de auditoría de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué digo aspectos relevantes? Porque ya en las anteriores sesiones hemos explicado que cada auditoría tiene las mismas etapas, ¿no? Etapas de planificación, ejecución, comunicación de resultados, aspectos como la supervisión de la auditoría y la evidencia que deben obtenerse, ¿no? Entonces, que es similar para cada una de las auditorías, salvo con algunas particularidades, que es lo que ahora estamos explicando, ¿no? Entonces, empezamos con las normas de auditoría de proyectos de inversión pública. ¿Qué señalan estas normas de auditoría en su acápite de disposiciones generales de las normas, en la parte inicial de estas normas? Señalan que en este caso las normas de auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen de evidencia. Reitero nuevamente, el auditor se basa en obtener información, acumular esa información, analizarla y de manera objetiva determinar, producto de su análisis, resultados, ¿no? Entonces, esta evidencia, reitero, le permite o le permitirá expresar una opinión independiente, en este caso lo que dice la norma, sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y o de la entidad gestora del mismo, la entidad que está a cargo de ese proyecto de inversión pública. Reitero, la auditoría de proyectos de inversión pública entonces es la acumulación y examen objetivo y sistemático de la evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el desempeño de todo parte de un proyecto de inversión pública, la obra como tal, como inversión pública, y o de la entidad gestora del mismo, la entidad a cargo de ese proyecto. La norma dice que es de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas y los profesionales independientes o firmas de auditoría contratadas para hacer ese tipo de trabajo. Entre los vacíos técnicos señala que cuando existan los mismos se debe hacer una consulta escrita a la Contraloría General del Estado como órgano rector del control gubernamental ante aspectos no contemplados en las normas. Continuando con el acápite de disposiciones generales, tal como verán en la transparencia, señala que la auditoría de proyectos de inversión pública comprende, primero, la auditoría de programas, fases o etapas relativas a los proyectos de inversión pública en curso. Es la especificidad, la auditoría de programas o fases o etapas relativas a un proyecto de inversión pública en curso. Señala además que consiste en evaluar si los controles internos, ojo, está enfocándose a los controles, si los controles internos asociados a los procesos, operaciones y o tareas aseguran el logro de los objetivos en cuanto a que la obra se ejecute tal como había sido previsto. En cuanto a la utilización eficiente de los recursos, si esos controles internos me permiten, valga la redundancia, controlar que los recursos se están utilizando tal como estaban previstos, ¿no? El uso económico de los recursos también, es decir, en la medida en que el auditor va a verificar que el control interno permite el uso adecuado de los recursos, entonces el control interno está funcionando, ¿no?
Y finalmente el acatamiento de la legislación normativa aplicable. En qué medida los controles internos establecidos se cumplen, y ese cumplimiento también permite que la normativa relacionada con estas obras de inversión pública se cumplen. También señala que hay un otro tipo de auditoría de proyectos de inversión pública, que es la auditoría de entidades gestoras de proyectos de inversión pública, que consiste, es decir, esta auditoría ¿en qué consiste? En evaluar si la entidad ha diseñado e implementado sistemas operativos eficaces, eficientes y económicos en el ámbito de la gestión de sus proyectos de inversión pública. Si ha diseñado e implementado al interior de esa estructura de ejecución de proyectos de inversión pública mecanismos que permitan que esas operaciones, ¿no?, de inversión pública estén operando, valga la redundancia, de manera eficaz, de manera eficiente, de manera económica. Entonces, ahora conocemos que hay dos tipos de auditoría de inversión pública: aquella que tiene que ver con los programas o las fases o etapas de proyecto de inversión pública en curso, y aquella que tiene que ver con la entidad gestora a cargo de la ejecución de esos proyectos de inversión pública, ¿no? En el primer caso tiene que ver principalmente con la evaluación de en qué medida los controles internos están funcionando de manera adecuada, ¿no? Y en el segundo caso, de qué manera la entidad como tal, ¿no?, ha establecido sistemas como entidad eficaces que permitan que todos los proyectos de inversión pública, ¿no?, tengan criterios de eficacia, de eficiencia y economicidad de las operaciones. No solamente una, porque en el primer caso particularizaríamos, ¿no es cierto?, a un proyecto como tal, o las fases o etapas de la ejecución de la obra, ¿no?, si hablamos de inversión pública. En cambio, en la segunda se refiere más a la entidad, cómo la entidad está estructurada para encarar esos proyectos de inversión pública, ¿no? Las normas de proyectos de inversión pública incluyen, reitero, al igual que en las otras normas, que el auditor debe hacer una adecuada planificación, debe ejecutar el trabajo bajo una adecuada supervisión, evaluar los controles internos, obtener evidencia y emitir un informe de comunicación de resultados. No vamos a explicar esos aspectos porque, reitero, son similares a los que ya se han mencionado anteriormente, ¿no? Sin embargo, es importante explicar cuál es el contenido del informe de auditoría de proyectos de inversión pública. Como verán ustedes aquí en la explicación, en la transparencia, el informe señala que debe contener una descripción de los objetivos, objeto y alcance de la auditoría de proyectos de inversión pública. Los objetivos, qué es lo que pretendo como auditor cumplir con la auditoría. Voy a auditar seguramente la fase de ejecución de la obra X, ¿no?, a los fines de establecer que el control interno sea diseñado y funciona de acuerdo con los criterios de la ejecución de la obra, ¿no? El objeto será la obra X, ¿no?, el hospital, la unidad educativa que se está construyendo, y el alcance, ¿no?, ¿qué periodo estoy auditando? Estoy auditando la gestión 2023, el periodo enero que iniciaron las obras hasta la fecha, ¿no?, hasta la fecha en que yo estoy haciendo el trabajo, durante ese periodo, ¿no? El alcance de la auditoría puede ser también la fase de ejecución, ¿no? Es mi alcance, la fase de ejecución de la obra hasta la primera planilla de avance, la segunda planilla de avance, etc., ¿no? Señala también que el informe debe contener la metodología, criterios y técnicas de evaluación. ¿Qué metodología de revisión estamos planteando, ¿no?, en la auditoría? ¿Cómo estamos encarando la labor, ¿no? Como parte de la metodología puede ser que estemos realizando inspecciones
estemos analizando esas inspecciones y estamos emitiendo resultados de las inspecciones. Producto de esa revisión, estamos coordinando con los responsables de ejecución de la obra a los fines de identificar diferencias o observaciones al control interno imperante. Una metodología, ¿no? Criterios de revisión. Los criterios de revisión pueden ser seguramente la existencia de un procedimiento de ejecución de obras. Estoy comparando la ejecución de la obra con un criterio establecido, el procedimiento vigente en la entidad, aprobado debidamente, que hace a la ejecución de las obras, ¿no? U otro criterio general puede ser la norma general me establece que para ejecutar una obra deben considerarse ciertos aspectos, ¿no? Ese puede ser mi criterio de análisis, ¿no? Y técnicas de evaluación utilizadas. ¿Qué técnicas de evaluación estoy utilizando? Las técnicas pueden ser de recopilación de información, de inspección física, de verificación de ensayos, etc., ¿no? Todo aquello que el técnico especialista considere importante aplicar a los fines de obtener la evidencia, ¿no? Señala que también producto de la revisión misma ya del proyecto o de la fase del proyecto, si encontramos aspectos observables, señala el informe que deben incluir los hallazgos correspondientes. Y los auditores conocemos bien que los hallazgos están compuestos por la condición, que en este caso es el problema identificado, la causa específicamente determinada, el criterio, ¿no?, con el cual yo he comparado la situación observada y yo estoy verificando que la situación observada efectivamente tiene problemas, ¿no?, basado en mi criterio. No se está cumpliendo el procedimiento o la norma general señala tal situación, sin embargo solamente encontramos cierta información, ¿no?, el criterio, ¿no? Las conclusiones, si hay más de un hallazgo o varios hallazgos, se deberán emitir conclusiones y recomendaciones, ¿no?, producto del trabajo, ¿no? Entonces, independientemente tal vez producto de los hallazgos, que es importante tomarlos en cuenta, o si no hay observaciones, de todas maneras tenemos que emitir la conclusión del trabajo realizado y una recomendación, ¿cierto? En cuanto a la recomendación, si hubieran hallazgos, bueno, que esas recomendaciones se tomen en cuenta, ¿no? Una conclusión respecto al objetivo de la auditoría. El objetivo de la auditoría fue verificar el control interno del proceso de contratación de tal obra, ¿no?, que actualmente está en curso. Una conclusión sobre ese aspecto, ¿no? Señala además que un informe, cuando existan limitaciones, o sea, limitaciones ¿en qué sentido? En que no he podido yo, auditor, obtener cierta evidencia, ¿no? No hay los documentos o no hay información externa que yo he pedido sobre el proyecto, ¿no? O una limitación impuesta por la propia entidad, no me ha proporcionado la información, no porque no existe, porque no, si bien existe, no me ha proporcionado. Entonces, para mí esas son unas limitaciones que me impiden tener una visión general del trabajo y obtener, sobre esa base de esa visión general del trabajo, obtener evidencias específicas, ¿no? El informe también señala, debe hacer referencia, si corresponde a informes de auditoría especial. Como dijimos, ahora ya no se llaman informes de auditoría especial, sino informes de auditoría de cumplimiento, que son producto de las auditorías de el cumplimiento del ordenamiento jurídico, ¿no?, que pueden generar indicios de responsabilidad. Por eso es lo que dice acá la norma, ¿no? En el caso de los informes, hacer referencia si corresponde a informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad por la función pública. Bien, entonces este detalle anterior nos da un marco general, en otras palabras, de que también los auditores, la Contraloría a través de su área técnica, los auditores internos a través de su área técnica pueden ejecutar auditorías de inversión pública, ya sea al proyecto o la fase en ejecución o a la misma entidad en sus áreas correspondientes encargadas de ejecutar esas obras, ¿no? Continuando con la explicación, vamos a entrar ahora a las normas de auditoría de tecnologías de la información y comunicación. Al igual que en la anterior, muy puntualmente aspectos pertinentes relacionados con estas normas
por cuanto estas deben ser aplicadas por personal especializado. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en la auditoría se deben tomar ciertos aspectos puntuales, ¿no es cierto? Entonces, en la cápita de disposiciones generales señala que la auditoría de tecnologías de la información y comunicación es el examen de evidencia relacionada con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de tecnologías de la información y la comunicación para expresar una opinión independiente respecto a la confidencialidad de esa información, la integridad de esa información, la disponibilidad y confiabilidad de la misma, ¿no? Respecto al uso eficaz de los recursos tecnológicos. Miren qué importante, ¿no es cierto?, respecto a la información que generan estos instrumentos tecnológicos, respecto al uso que le estamos dando a estos recursos tecnológicos, ¿no? Respecto a la eficacia del control interno asociado a los procesos de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, cómo está implementado, si es que está implementado el control interno asociado a las tecnologías de información. Hay que tomar en cuenta que actualmente se ha desarrollado bastante el tema tecnológico, ¿no?, en cuanto a la utilización de equipos de alta generación que nos permiten procesar la información mucho más rápidamente, procesar la información en grandes cantidades, ¿no es cierto?, y que esa información se vaya distribuyendo de manera pues veloz, ¿no? Pero toda esa información que muchas veces es confidencial, toda esa información que muchas veces, digamos, es útil para tomar decisiones inmediatas, deben tener mecanismos de control interno para proteger las mismas, ¿no?, para identificar ciertos canales de autorización, de generación de esa información, de emisión de esa información, ¿no? Entonces la auditoría de tecnología de información tiene que ver con todos estos aspectos, ¿no? La evaluación puede hacerse de manera conjunta o por cada uno de los aspectos mencionados, que es lo que señala la norma, ¿no? Continuando con la cápita de disposiciones generales de la norma, dice: las auditorías de tecnologías de la información y comunicación puede ser orientada, señala, hacia uno o varios enfoques. Y el inciso A señala enfoque a las seguridades. O sea, el enfoque del auditor puede estar orientado a las seguridades, como les decía, ¿no es cierto?, la seguridad de la información que tienen estos equipos, ¿no? Un enfoque a la información. ¿En qué medida la información que se va procesando a través de estos equipos tecnológicos es confiable, es oportuna, es inmediata, cuenta con los filtros de revisión correspondientes, ¿no? No es sujeto a modificaciones, no es sujeto a eliminaciones, ¿no?, sino hay ciertos mecanismos de autorización para cada uno de esos cada una de esas acciones, ¿no? Un enfoque a la infraestructura tecnológica, ¿no? En qué medida la infraestructura tecnológica, digamos, es adecuada a los fines de la entidad, en qué medida esos equipos tecnológicos de gran envergadura, de mucha potencia, le están sirviendo a la entidad, o tal vez no están haciéndole uso en esa dimensión, ¿no?, en esa potencia, digamos, ¿no? El uso es menor, el uso es intermedio y no está haciéndose uso en toda su dimensión, reitero. Dice un enfoque al software de aplicación. En qué medida el software de aplicación está siendo utilizado. Es un buen software que permite, reitero, su uso a los fines de lo que se pretende, ¿no es cierto? O es un software que ya está caduco y que ya tiene muchos problemas en cuanto a su utilización, ¿no? Y un enfoque a las comunicaciones y las redes, ¿no? Actualmente varias de las entidades ya tienen un área de comunicaciones y redes que comparten, digamos, mucha información entre sus distintas áreas, ¿no es cierto? Entonces tienen que elaborar redes de comunicación, ¿no? También esta norma indica que su aplicación es obligatoria, o sea, la realización de estas auditorías de tecnologías de información y comunicación es obligatoria ¿por quiénes? Por los auditores gubernamentales de la Contraloría, de las unidades de auditoría interna de las entidades públicas
y profesionales o firmas de auditoría contratadas para esa labor, ¿no? En cuanto a los vacíos técnicos, la norma señala que cuando hayan aspectos no contemplados en las normas, se deben observar, señala las normas generales de auditoría de sistemas de información emitidas por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, ISACA. El modelo de control COVID, como está aquí presentado en la transferencia, las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores, las declaraciones sobre normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos y las normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Por lo tanto, si producto de este trabajo de auditoría hay ciertos vacíos técnicos, lo que la norma recomienda es que se acuda a estas instancias, ¿no?, que seguramente nos van a ayudar a encarar de mejor manera, ante, reitero, esos vacíos técnicos en nuestra auditoría. Al igual que las normas anteriores, en este tipo de auditorías se debe ejecutar una fase de planificación de la auditoría, identificando información, identificando áreas de riesgo, identificando los aspectos relevantes del objeto que está auditándose. Debe haber auditores que se encarguen de la supervisión de la auditoría en el mismo momento de la ejecución de la auditoría, ¿no? Se tiene que realizar la labor de evaluación del control interno correspondiente, porque, reitero, es importante, porque uno de los tipos de auditoría tiene que ver justamente con la implementación de mecanismos de control, ¿no? La evidencia obtenida debe ser competente y relevante, como ya habíamos expresado. Competente porque tiene que ser evidencia obtenida y que sea la mejor, la más confiable, ¿no? Y suficiente, que la cantidad de evidencia que me permita a mí sustentar de manera adecuada mi opinión, ¿no? Y debemos obviamente exponer los resultados de este trabajo, ¿no? Entonces, en la transparencia o en la lámina ustedes ven que esta norma tiene 5 normas específicas, ¿no? Planificación, supervisión, control interno, evidencia y comunicación de resultados, ¿no? Que, reitero, respecto a los anteriores no tienen variaciones significativas, ¿no? Es importante también resaltar que en la etapa de comunicación de resultados el informe debe hacer referencia, señala la norma, a los antecedentes, cómo se originó la auditoría, los objetivos, cuáles son los objetivos de nuestra auditoría. Vuelvo a señalar, entre los objetivos puede ser que yo haga una auditoría sobre la seguridad de la información, una auditoría sobre la confiabilidad de la información, ese puede ser mi objetivo. Una auditoría sobre la adecuada estructura tecnológica o una auditoría sobre el software de aplicación, ¿no?, o una auditoría sobre las redes de comunicación, ¿no?, y su utilización. Entonces, esos pueden ser mis objetivos de auditoría, obviamente especificados ya sea en la unidad A, en la unidad B o en toda la entidad, ¿no? Otro aspecto que es importante, dice el alcance. ¿Qué periodo estamos auditando? Si va a ser la gestión 2021, gestión 2022 o este periodo, ¿no?, del mes de enero 2023 a junio del 2023, un periodo, ¿no? En ese periodo estamos haciendo la revisión, ¿no? Señala que el informe debe incluir, si se presentaron limitaciones, mencionar las mismas, ¿no?, aquellas que no permitieron cumplir con los objetivos de la auditoría. Puede darse el caso, ¿no es cierto? Y la norma dice que debe mencionarse en el mismo informe. Tiene que explicarse la metodología, explicando, señalar las técnicas y procedimientos de auditoría empleados, técnicas de revisión en detalle, revisión por muestreo o revisión a través de inspecciones, a través de pruebas de la información del mismo sistema, ¿no? Los técnicos especialistas acá pueden un poco más abundar en el tema, ¿no?, la revisión en función al objetivo de la auditoría, ¿no? Debe detallar los criterios y las normas aplicadas como parte de la revisión.
Si estoy realizando un tipo de revisión, debo tener en cuenta los criterios, ¿no?, que estoy utilizando para realizar esa revisión, ¿no? Eso es lo que menciona la norma, ¿no? Debe mencionarse, para la reiteración, debe mencionarse los criterios utilizados, ¿no?, las normas aplicadas, ¿no? Finalmente, producto de esa labor de auditoría, los resultados, ¿no? ¿A qué resultados hemos llegado? Si los resultados implican que estamos generando observaciones, exponer los hallazgos de auditoría, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Esta norma de comunicación de resultados señala: si corresponde, se debe hacer referencia a las auditorías especiales que se hubieran iniciado o a los informes de auditoría especial emergentes. Es importante recalcar en este momento lo que dice la norma, ¿no? Para cualquier tipo de auditoría, si el auditor, como parte de la revisión, encuentra que hay aspectos que pueden generar indicios de responsabilidad por la función pública, debe hacer referencia, en este caso señala la norma, a que se han iniciado trabajos especiales, ¿no?, o ya se cuenta con informes de auditoría sobre ese tema, ¿no? Si no se tienen, bueno, hay que mencionar que este aspecto deberá ser analizado en detalle, ¿no? Entonces, esos son los aspectos particulares que hacen a las normas de auditoría de tecnología de información y comunicación, ¿no? Hemos repasado un poquito, digamos, estas normas porque, bueno, son complejas en su aplicación. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hay ciertos aspectos importantísimos que hay que tomar en cuenta. Los tipos de trabajos que se pueden hacer y, en esta fase, cómo el auditor debe comunicar sus resultados bajo estos aspectos que menciona la norma. Bien, con eso hemos terminado. Muchas gracias. Thank you.